Huyó como un cobarde y regresó creyendo que el pasado aún dormía. El cielo estaba gris, pesado, como si la mansión misma presintiera lo que estaba a punto de romperse. El carruaje negro atravesó el portón de hierro entre jardines descuidados, rosas marchitas y hojas húmedas. El aire era frío, denso, cargado de culpa. Dentro de su abrigo, una carta vieja temblaba entre dedos que ya habían fallado una vez. Durante 6 meses, él huyó de una sola noche, de un error que nunca se atrevió a nombrar. Pero algo lo esperaba allí, algo que jamás debió ver, algo que cambiaría su vida en el instante exacto en que escuchara aquellas risas, porque hay pecados que no desaparecen con el tiempo, crecen, respiran y esperan. Y cuando el conde dio un paso más dentro del jardín, comprendió que el pasado no había vuelto solo, estaba vivo. El cielo estaba gris, pesado, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de romperse. El carruaje negro del conde Alejandro de la Vega atravesó el portón de hierro de su mansión después de 6 meses de ausencia. Europa lo había mantenido lejos, o al menos eso era lo que decía. La verdad era más simple y más cobarde. Había huido. Huido de una noche que no podía olvidar. Huido de un fantasma que lo perseguía en cada copa de vino, en cada salón vacío, en cada madrugada sin sueño. Sus manos sostenían una carta vieja, arrugada, rota en los bordes de tanto leerla. Las palabras estaban borrosas por el roce constante de sus dedos, pero aún podía descifrarlas. Señor conde, no le escribo para pedirle nada, solo para decirle que lo que pasó aquella noche cambió mi vida para siempre. Y aunque usted me haya olvidado, yo nunca lo hice. Clara Mendoza. El nombre flotaba en su mente como una canción que no podía detener. Clara, la joven empleada de ojos color miel y sonrisa silenciosa. La muchacha que limpiaba los salones mientras él fingía no verla. La mujer que en una noche de lluvia y whisky lo había sostenido mientras él lloraba como un niño roto. Y después la había abandonado sin una palabra. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, pero Alejandro no bajó por allí. Algo en su pecho le pedía silencio, discreción, cobardía tal vez. Bajó por la entrada lateral, caminando por el sendero de piedras húmedas que rodeaba la mansión. Los jardines estaban más descuidados de lo que recordaba. Las rosas marchitas, las hojas secas acumuladas en las esquinas, como si la casa misma hubiera envejecido en su ausencia. Pero entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas infantiles, claras, puras, llenas de esa alegría que solo los niños conocen. Alejandro siguió el sonido, ocultándose instintivamente tras los arbustos del jardín lateral, y lo que vio le robó el aire de los pulmones. 3 niños jugaban en el césped húmedo, 2 varones y una niña, no más de 2 años. Vestían ropa sencilla pero limpia, remendada con cuidado. El más alto corría con una capa improvisada hecha de sábana vieja, los brazos extendidos como si volara. El segundo, más tímido, construía torres tambaleantes con piedras del camino. La niña, pequeña y decidida, recogía margaritas silvestres y las apilaba en su delantal con una concentración absoluta. Y junto a ellos, sentada en el pasto con la falda manchada de tierra, estaba Clara. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Ella estaba más delgada, el cabello más largo, atado en una trenza desprolija. Tenía ojeras profundas bajo los ojos. Sus manos, antes suaves, ahora lucían ásperas y agrietadas, pero la serenidad en su rostro seguía intacta. Sonreía mientras los niños corrían a su alrededor. Los abrazaba cuando tropezaban. Les apartaba el cabello de la frente con una ternura que dolía solo de observar. Los 3 pequeños la rodeaban como si fuera el centro gravitacional de sus universos. Alejandro los observó durante largos minutos. Y entonces lo vio. Los 3 niños eran idénticos a él. Los mismos ojos color avellana oscuro, el mismo cabello castaño rebelde que se negaba a quedarse en su lugar, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula, 3 copias vivas de su infancia, 3 espejos que le gritaban una verdad que había intentado enterrar bajo meses de distancia y silencio. El niño más alto tenía su misma forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. El tímido tenía sus mismos gestos nerviosos con las manos. La niña tenía su misma mirada intensa cuando observaba algo que le llamaba la atención. El aire se volvió denso. El mundo
empezó a girar. Alejandro retrocedió en silencio, pisando las hojas secas sin hacer ruido, sin ser visto. Su corazón latía tan fuerte que temía que Clara lo escuchara desde lejos. Caminó aturdido hasta la casa de los empleados, ubicada en la parte trasera de la propiedad. Era una construcción modesta de piedra y madera. La puerta estaba entreabierta. Entró sin llamar. Todo era humilde pero ordenado. Una mesa pequeña, 3 sillas desparejas, una repisa con libros infantiles gastados y en la pared un portarretrato de madera barata. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. La fotografía mostraba a Clara con los 3 niños. Ella los abrazaba, sonriendo con una felicidad cansada. Los pequeños miraban a la cámara con esa inocencia que solo los muy amados pueden tener. Y al fondo de la imagen, borroso y sin querer, estaba él mismo, de espaldas, caminando por el jardín, como un fantasma que había permanecido allí todos esos años sin saberlo. Alejandro dejó el portarretrato en su lugar. Las manos le temblaban, las piernas apenas lo sostenían, y entonces todo regresó. Los recuerdos llegaron como una avalancha. 2 años atrás, una noche de tormenta brutal. La mansión estaba en silencio, envuelta en sombras y el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas. Clara terminaba de limpiar el salón principal cuando lo encontró. Alejandro tambaleaba por el pasillo con una botella medio vacía en la mano. Los ojos rojos, la ropa desarreglada, el alma visible y rota. Había estado bebiendo durante horas, intentando ahogar el recuerdo del aniversario de la muerte de su esposa, intentando olvidar que todos lo habían abandonado. Su familia, sus amigos, todos se habían ido cuando dejó de ser útil. Clara no lo juzgó, no lo ignoró. Simplemente se acercó con cuidado, como quien se acerca a un animal herido. Lo ayudó a sentarse en el sofá. Le quitó la botella de las manos, le trajo agua y se quedó. Por horas Alejandro habló. Habló de cosas que nunca decía a nadie, de su esposa muerta, de su familia fría, de la soledad que lo ahogaba cada noche en esa mansión vacía, de la sensación de ser invisible incluso cuando todos lo miraban. Clara escuchó en silencio, y cuando Alejandro finalmente levantó la mirada, la encontró observándolo con una compasión que no había visto en años. Bajo la luz tenue del salón, entre las sombras y el sonido de la tormenta se miraron, y algo cambió. El beso fue suave, lento, cargado de una conexión que ninguno de los dos comprendía. Las manos de Alejandro temblaban cuando tocaron su rostro. Las lágrimas de Clara cayeron cuando él la abrazó. Esa noche se entregaron, sin promesas, sin palabras de amor, solo 2 almas rotas buscando consuelo en la oscuridad. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por las ventanas y la realidad regresó con toda su crueldad, Alejandro despertó solo en su habitación. No recordaba haberse movido, no recordaba haberse ido, y cuando vio a Clara días después, limpiando los pasillos como siempre, desvió la mirada. No le habló, no reconoció lo que había pasado. Actuó como si nada hubiera ocurrido, como si ella fuera invisible, como si esa noche nunca hubiera existido. Clara esperó alguna palabra, alguna señal, alguna explicación. Nada llegó, solo silencio. Un silencio que dolía más que cualquier rechazo directo, hasta que su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fue el mareo, luego el cansancio, después la certeza que llegó como un martillo. Estaba embarazada. Clara lo negó durante semanas. Trabajó más duro, como si pudiera sudar la verdad fuera de su cuerpo, pero cuando finalmente reunió el coraje para visitar a la partera del pueblo, la noticia fue devastadora. La anciana examinó su vientre con manos expertas. Su rostro arrugado se tensó, volvió a revisar, y entonces miró a Clara con una mezcla de asombro y preocupación. No era uno, eran 3, 3 corazones latiendo dentro de ella, 3 vidas que dependían completamente de una mujer sola, sin recursos, sin apoyo, sin esperanza. Clara escribió una carta esa misma noche, una sola. La dejó en el escritorio del conde con manos temblorosas. Esperó días, semanas. Nunca llegó respuesta. La gobernanta de la casa, una mujer rígida de moral inflexible, la descubrió llorando en la cocina. Le hizo preguntas. Clara, agotada de cargar sola con el secreto, confesó, y el infierno se desató. La gobernanta la llamó inmoral, desvergonzada, una amenaza para el honor de la casa. La echó esa misma noche.
sin permitirle explicaciones ni despedidas. Le dio una maleta, unas pocas monedas, y la empujó fuera de la mansión como si fuera basura. Clara caminó por el pueblo con la cabeza baja mientras las lenguas murmuraban a su paso. Las mujeres se apartaban cuando la veían. Los hombres la señalaban con desprecio. El peso de la vergüenza pública era casi tan pesado como el de los 3 bebés creciendo en su vientre. Se refugió con una tía lejana, una mujer amargada que la recibió solo por obligación familiar. Allí, en una habitación fría y húmeda, Clara pasó los meses siguientes, trabajando cuando podía, cosiendo por las noches hasta que los dedos le sangraban, vendiendo lo poco que tenía para comprar comida, y cuando llegó el momento del parto, llegó con furia. Dolió más de lo que cualquier persona le había advertido. Duró horas, días, tal vez. Clara gritó hasta quedarse sin voz, lloró hasta quedarse sin lágrimas, y cuando finalmente nacieron, uno tras otra, sintió que su cuerpo se partía en pedazos. Pero cuando los vio, pequeños y arrugados y llorando, algo dentro de ella se recompuso. Les puso nombres que nunca antes había considerado, nombres que significaban fuerza, luz, protección. Mateo, Lucas, Isabella. Los 3 eran perfectos, los 3 eran suyos, y los 3 tenían los ojos de su padre. Clara los crió sola, lavando ropa ajena, limpiando casas, cosiendo hasta que la vista se le nublaba, remendando la misma ropa 50 veces, porque no había dinero para nueva, compartiendo con ellos el único plato de comida, porque su estómago podía esperar, pero el de ellos no. Los niños crecieron sin saber que su padre existía. Clara nunca habló mal de él, nunca les explicó toda la verdad, solo les decía que papá estaba lejos, muy lejos, y tal vez algún día regresaría, pero ella misma dejó de creerlo. 2 años después, la desesperación la obligó a hacer lo impensable. Aceptó regresar a la mansión de La Vega. Una nueva administradora había sido contratada. No sabía nada del pasado. Le ofreció a Clara un puesto modesto, ayudante de cocina y jardinera. El salario era miserable, las horas agotadoras, pero era trabajo, y era cerca del pueblo donde vivía. Clara aceptó, no por orgullo, no por esperanza de volver a verlo, sino por supervivencia pura, y ahora el conde había regresado. Alejandro salió de la casa de los empleados con las piernas temblorosas. Caminó sin rumbo por los jardines hasta que la noche cayó por completo. Se sentó en un banco de piedra, oculto entre las sombras, observando la pequeña casa donde Clara y los niños dormían. Una luz tenue brillaba en la ventana. Podía ver las siluetas moviéndose adentro. Clara acostaba a los 3 pequeños en lo que parecía ser una sola cama grande. Los abrazaba. Les cantaba algo que él no podía escuchar, pero que imaginaba suave y lleno de amor. Y Alejandro, el hombre que había tenido todo, el conde que nunca había doblado la rodilla ante nadie, lloró en silencio. Lloró por los 2 años perdidos, por las noches que no estuvo allí, por los abrazos que nunca dio, por los primeros pasos que no vio, por las palabras que no escuchó, por la mujer que había amado en silencio y abandonado como un cobarde. Pero más que nada, lloró porque sabía que no tenía derecho a estar allí, no tenía derecho a ser padre de esos niños que ni siquiera sabían que existía. Y sin embargo, en lo profundo de su pecho, algo despertó, algo que nunca había sentido antes, algo que quemaba y sanaba al mismo tiempo, el deseo feroz, desesperado, imposible de ignorar, de ser parte de esas vidas, aunque tuviera que destruirse a sí mismo para ganarlo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Clara estaba en la cocina, cortando verduras para el almuerzo del personal. Sus manos se movían con precisión mecánica, producto de años de práctica. Mateo, Lucas e Isabela jugaban en el jardín trasero, visibles a través de la ventana. Mateo perseguía mariposas. Lucas construía algo con palitos. Isabela, como siempre, recogía margaritas. Clara vigilaba cada pocos segundos, ese instinto maternal que nunca descansaba, y entonces sintió la presencia. Se dio vuelta lentamente, y allí estaba él, Alejandro de la Vega, parado en el umbral de la cocina, más alto de lo que recordaba, más delgado, con ojeras profundas y barba de varios días. Vestía ropa elegante pero arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Los ojos de ambos se encontraron.
La cesta de verduras que Clara sostenía cayó al suelo. Las zanahorias rodaron por todas partes. Los tomates se aplastaron contra las piedras, pero ninguno de los dos se movió. El silencio era tan denso que Clara podía escuchar su propio corazón latiendo. Alejandro abrió la boca como para hablar, pero ningún sonido salió. Sus manos temblaban a los costados de su cuerpo. Clara fue la primera en moverse. Se agachó para recoger las verduras con movimientos bruscos, casi violentos. No lo miró. No podía mirarlo. Si lo miraba, todo lo que había construido durante 2 años, la fortaleza, la indiferencia, la dignidad, se derrumbaría. Alejandro dio un paso adelante. Clara se tensó visiblemente. Él se detuvo. Los ojos del conde se desviaron hacia la ventana, hacia los 3 niños jugando afuera. Los observó largo rato, como si estuviera memorizando cada detalle. La forma en que Mateo corría, la forma en que Lucas se mordía el labio cuando estaba concentrado, la forma en que Isabela organizaba sus flores en filas perfectas. Cuando volvió a mirar a Clara, había lágrimas en sus ojos. Clara levantó la vista, lo vio, y algo dentro de ella se endureció aún más. No aceptaría lástima, no aceptaría culpa, no aceptaría nada que no fueran hechos reales y sacrificio genuino. Se levantó lentamente, dejando las verduras esparcidas en el suelo. Caminó hacia la puerta que daba al jardín sin mirarlo, pero antes de salir, se detuvo. No dijo nada, solo lo miró de lado. Una mirada que contenía 2 años de dolor, noches sin dormir, manos agrietadas por el trabajo, lágrimas derramadas en silencio, y una pregunta que nunca sería respondida satisfactoriamente. ¿Por qué no fuiste suficiente para que se quedara? Y entonces salió. Alejandro se quedó solo en la cocina, respirando con dificultad. Las piernas apenas lo sostenían. Caminó hacia la ventana. Observó a Clara reunirse con los niños. Mateo corrió hacia ella inmediatamente. Lucas levantó la vista de su construcción y sonrió. Isabela le ofreció una margarita. Clara los abrazó a los 3 al mismo tiempo. Los besó en la frente. Les revisó las manos sucias. Les apartó el cabello de los ojos. Y Alejandro entendió, con una claridad brutal y dolorosa, lo que se había perdido. No solo 2 años, sino todo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Alejandro intentaba acercarse. Clara lo evitaba sistemáticamente. Él aparecía en el jardín por las mañanas. Ella entraba a la casa con los niños. Él esperaba en el banco de piedra. Ella tomaba otro camino. Él dejaba flores en su puerta. Ella las dejaba marchitarse sin tocarlas. No había palabras. No hacían falta. El rechazo de Clara era tan claro como si lo hubiera gritado, pero Alejandro no se rindió. Una tarde, mientras Clara trabajaba en el huerto del fondo, escuchó pasos detrás de ella. No necesitaba darse vuelta para saber quién era. Alejandro se arrodilló a su lado, sin decir nada, sin pedir permiso. Simplemente empezó a trabajar. Arrancó malezas, movió tierra, plantó semillas donde ella indicaba con gestos bruscos. Clara lo ignoró durante 1 hora, 2, 3, pero él no se fue. Trabajaron lado a lado hasta que el sol empezó a caer. Las manos de Alejandro, acostumbradas a plumas y papeles, se llenaron de ampollas. La espalda le dolía, el cuerpo le gritaba que parara. No lo hizo. Cuando Clara finalmente se levantó para irse, él también lo hizo. Ella lo miró brevemente. Sus ojos recorrieron las manos destrozadas del conde, las manchas de tierra en su camisa cara, el sudor en su frente, y por un segundo, solo un segundo, algo en su expresión se suavizó. Pero entonces recordó las noches sola, los partos dolorosos, las humillaciones públicas, los dedos sangrando por coser sin parar, los niños preguntando por qué no tenían padre como los demás, y el muro volvió a levantarse. Clara se dio vuelta y se fue sin mirarlo atrás, pero al día siguiente, cuando Alejandro volvió al huerto, encontró un trapo limpio y un frasco de ungüento para las ampollas, dejado en el banco de piedra. Ninguna nota, ninguna explicación, pero era algo. Una semana después, sucedió lo inevitable. Mateo, el más curioso de los 3, descubrió al hombre que aparecía todos los días. El niño se acercó mientras Alejandro estaba sentado en el banco, observándolos jugar desde lejos. Mateo llevaba un dibujo hecho con carbón en un pedazo de papel viejo, líneas torcidas que supuestamente representaban algo. Se paró frente a Alejandro.
Lo estudió con esos ojos color avellana oscuro tan idénticos a los suyos, y entonces le ofreció el dibujo. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Era un dibujo de 3 figuras pequeñas y una más grande, mamá y ellos. Ningún papá. El conde tragó el nudo en su garganta. Observó al niño con una intensidad que asustaba. Mateo ladeó la cabeza, curioso, y entonces hizo la pregunta que Alejandro más temía. El niño señaló el dibujo, luego a él, y levantó las manos en un gesto universal de interrogación. ¿Por qué no estás en el dibujo? Alejandro no podía responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 2 años que su padre era un cobarde, que había huido, que no supo amar cuando tuvo la oportunidad? En lugar de eso, sacó un carbón de su bolsillo, había empezado a llevar uno, sin saber por qué, y dibujó cuidadosamente una quinta figura en el papel, alta, de pie detrás de las otras, protectora, y entonces escribió debajo, con letra temblorosa, «Papá». Mateo tomó el dibujo, lo observó, y entonces sonrió. No entendía, no completamente, pero algo en esa sonrisa partió el corazón de Alejandro en pedazos. El niño corrió de regreso con Clara, agitando el dibujo. Ella lo tomó, lo vio, y su rostro palideció. Levantó la vista, buscó a Alejandro con la mirada. Él seguía sentado en el banco, observándola, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Clara apretó el dibujo contra su pecho, cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez en semanas no lo evitó. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara salió al jardín. Alejandro estaba allí, como siempre, esperando. Ella se sentó en el otro extremo del banco, no cerca, pero tampoco lejos. No hablaron, las palabras ya no servían, solo se quedaron allí, bajo las estrellas, con el peso de 2 años de silencio entre ellos, y poco a poco, ese peso empezó a volverse menos insoportable. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro estableció una rutina que rayaba en lo obsesivo. Cada mañana antes del amanecer llegaba a los jardines. Trabajaba en el huerto que Clara mantenía, reparaba las cosas rotas de su pequeña casa, dejaba madera cortada para el invierno, comida fresca del mercado. Nunca entraba, nunca pedía nada, solo dejaba su presencia, constante, silenciosa, inquebrantable. Clara seguía resistiendo, pero la resistencia empezaba a agrietarse. Los niños comenzaron a esperarlo. Mateo corría hacia él cada tarde con nuevos dibujos. Lucas, más tímido, empezó a mostrarle sus construcciones de piedras. Isabela, la más cautelosa de los 3, finalmente se acercó una tarde y dejó una margarita en su regazo antes de salir corriendo. Alejandro guardó esa flor como si fuera oro. La prensó entre las páginas de un libro. La llevaba siempre consigo. Clara lo observaba todo desde la ventana. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el miedo visceral de que esto fuera temporal, de que él se despertara un día y recordara que era un conde, que tenía una vida de lujos esperándolo, y que 3 niños ilegítimos y una empleada pobre no cabían en ese mundo. Por otro lado, lo veía cambiar. Las manos aristocráticas que nunca habían trabajado ahora tenían callos. La espalda que siempre estuvo erguida ahora se doblaba sobre el huerto. El rostro que siempre fue distante ahora se iluminaba cada vez que los niños se acercaban. Y lo más aterrador de todo, Clara empezaba a creer. Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez este hombre no era el mismo que la había abandonado. Pero entonces llegó la prueba que lo cambiaría todo. Una noche de octubre, Lucas empezó a toser. Al principio parecía un resfriado simple. Clara lo abrigó más. Le preparó té de hierbas. Lo mantuvo cerca del fuego, pero la tos no mejoraba, empeoraba. La fiebre llegó al segundo día, alta, peligrosa. El pequeño cuerpo de Lucas ardía como carbón. Sus labios se pusieron pálidos. Su respiración se volvió trabajosa. Clara entró en pánico. Envió a una vecina por la curandera del pueblo. La anciana llegó, examinó al niño, y su rostro se oscureció. Neumonía. Necesitaba un médico real. Medicina. Cosas que costaban dinero que Clara no tenía. La curandera se fue con una mirada de lástima que dolía más que cualquier insulto. Clara se quedó sola con Lucas. Mateo e Isabela lloraban asustados en la esquina. La fiebre seguía subiendo. El niño empezó a delirar, a llamarla sin reconocerla, a temblar con convulsiones que aterraban. Clara lloró por primera vez en meses.
Lloró de impotencia, de rabia, de desesperación absoluta. Y entonces apareció Alejandro. Había escuchado los gritos. Entró sin pedir permiso. Vio a Lucas convulsionando en los brazos de Clara. Vio el terror en sus ojos y actuó. Tomó al niño en brazos. Salió corriendo hacia los establos. Preparó el caballo más rápido y cabalgó hacia la ciudad como si el demonio lo persiguiera. Clara lo siguió minutos después, con Mateo e Isabela aferrados a su falda. Alejandro no se detuvo en el hospital público, fue directamente al consultorio privado del mejor médico de la región, un hombre que solo atendía a la élite, un hombre que costaba una fortuna. Entró con Lucas ardiendo en sus brazos. El médico lo vio y empezó a rechazarlo. Un niño pobre, sin cita. Pero entonces reconoció al conde. Las puertas se abrieron inmediatamente. El médico trabajó durante horas. Inyecciones, compresas frías, medicina importada que Clara jamás podría haber pagado. Alejandro se quedó allí, sosteniéndole la mano pequeña a Lucas, susurrándole cosas que nadie más podía escuchar. Clara llegó al amanecer. Encontró a Alejandro dormido en una silla, con Lucas en brazos. El niño respiraba mejor. El color había vuelto a sus mejillas. La fiebre había bajado. El médico se acercó a Clara. Le explicó el tratamiento, las medicinas necesarias, el costo total. Era una cifra imposible. El salario de Clara durante 3 años completos. Antes de que pudiera procesarlo, Alejandro habló. Le dijo al médico que enviara la cuenta a su nombre. Todo, sin importar el precio. El médico asintió y se retiró. Clara miró a Alejandro. Él todavía sostenía a Lucas, que dormía pacíficamente contra su pecho, y entonces Clara vio algo en el dedo de Alejandro que la dejó helada. O más bien lo que no estaba allí, el anillo de sello de la familia de la Vega, el anillo que nunca se quitaba, el anillo que había pertenecido a su padre y al padre de su padre, el anillo que valía más que toda la propiedad de Clara junta. Había desaparecido. Clara entendió inmediatamente. Lo había vendido, para pagar al médico, para salvar a Lucas. Había elegido a su hijo por encima de su herencia. Las lágrimas cayeron sin permiso. Clara se dejó caer en una silla, cubrió su rostro con las manos y lloró. Lloró por todo, por el miedo, por el alivio, por el sacrificio que acababa de presenciar. Alejandro levantó la vista, la vio llorar y suavemente, con cuidado de no despertar a Lucas, extendió su mano libre. Clara la tomó y por primera vez en 2 años se permitió sostenerla. 3 días después, cuando Lucas estuvo lo suficientemente fuerte, regresaron a casa. Mateo e Isabela no se separaron de su hermano. Lo abrazaban constantemente. Le traían sus juguetes. Isabela le puso todas sus margaritas alrededor de su cama improvisada. Y Lucas, con esos ojos enormes tan parecidos a los de su padre, miraba a Alejandro cada vez que entraba a la habitación. Una tarde, cuando Clara estaba cocinando, escuchó la voz de Lucas, débil pero clara. El niño estaba señalando a Alejandro. Clara se dio vuelta. Lucas repetía un sonido, una palabra que estaba tratando de formar. Pa, pa. El mundo se detuvo. Mateo e Isabel la miraban curiosos. Clara sintió que las piernas le flaqueaban, y Alejandro, sentado en el piso junto a la cama, se quedó completamente inmóvil. Lucas lo intentó de nuevo, y esta vez lo logró. Papá. Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas cayeron silenciosas por sus mejillas. Lucas, ajeno al peso de esa palabra, sonrió y extendió sus bracitos, y Alejandro lo abrazó. Lo abrazó como si el mundo entero dependiera de no soltarlo, como si esos 2 años perdidos pudieran recuperarse con la fuerza de ese abrazo, como si todo el dolor, toda la culpa, toda la ausencia, pudieran borrarse en ese momento. Clara observaba desde la puerta de la cocina, una mano sobre su boca, las lágrimas cayendo libres, y por primera vez desde que Alejandro había regresado, algo dentro de ella cedió. No era perdón, todavía no, pero era algo más poderoso. Era esperanza. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. El conde de la Vega visitaba diariamente a la empleada que había tenido hijos ilegítimos, los hijos que ahora, según los rumores, lo llamaban papá. Las lenguas se movieron más rápido que nunca. En la plaza del mercado, las mujeres murmuraban. En la iglesia, los hombres comentaban. En las casas de la élite,
El escándalo se discutía con mezcla de horror y fascinación. Algunos defendían a Clara. La recordaban trabajando hasta el agotamiento, criando sola a 3 niños, nunca pidiendo caridad ni compasión. Pero otros, muchos otros, la llamaban cazafortunas, oportunista, la mujer que había seducido al conde para robarle su apellido y su dinero. Clara lo escuchaba todo, cada susurro, cada mirada, cada insulto mal disfrazado. Una tarde, mientras compraba pan, una mujer de la alta sociedad se acercó, la miró de arriba abajo con desprecio visible, y entonces escupió en el suelo, justo frente a los pies de Clara. No dijo nada, no hacía falta. Clara levantó la cabeza, miró a la mujer directo a los ojos, y siguió caminando. Los niños que iban con ella vieron todo. Mateo frunció el ceño. Lucas se aferró a la falda de su madre. Isabela, la más pequeña pero la más feroz, gritó algo que ninguno de los adultos entendió, pero que sonó definitivamente a defensa. Esa noche, Clara lloró en silencio, no porque le importara lo que dijeran, sino porque sus hijos lo habían visto, porque la vergüenza pública los alcanzaba a ellos también, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, llegó ella, Camila de la Vega, la prima del conde, la mujer que siempre había creído que se casaría con Alejandro, que mantendría la fortuna dentro de la familia, que heredaría el título por asociación. Era elegante, hermosa, fría como el mármol y absolutamente despiadada. Había estado en Europa durante los últimos años, pero cuando los rumores llegaron a sus oídos, regresó inmediatamente, con un solo propósito: destruir a Clara Mendoza. Llegó a la mansión de la Vega una tarde de noviembre. El cielo estaba gris, la lluvia amenazaba. Encontró a Alejandro en los jardines jugando con los 3 niños. Mateo le mostraba un insecto. Lucas le había puesto flores en el cabello. Isabela intentaba treparse a su espalda. Camila los observó desde lejos. Su rostro era una máscara de asco y furia. Cuando Alejandro finalmente la vio, su expresión se endureció. Pero Camila sonrió, una sonrisa afilada, peligrosa. No dijo nada en ese momento, solo lo miró, una mirada que prometía guerra, y se fue. Los ataques comenzaron días después. Primero fueron cartas anónimas, entregadas en las casas de las familias importantes, cartas que decían que Clara Mendoza había tenido múltiples amantes, que los niños eran de diferentes padres, que había engañado al conde para robarle su herencia. Luego fueron los rumores dirigidos. Camila visitaba cada casa, cada salón, cada reunión de la alta sociedad, y en cada lugar plantaba semillas de duda. Con voz suave y compasiva, decía cosas como: «Pobre Alejandro, tan noble que no ve cuando lo manipulan», o «Esos niños ni siquiera se parecen a él, ¿verdad?», o «He oído que ella trabajaba en múltiples casas», si entiendes lo que digo. Las semillas crecieron rápido. El sacerdote del pueblo visitó a Clara. Con rostro serio, le sugirió que tal vez sería mejor que se fuera, que evitara más escándalos, que pensara en sus hijos. Clara lo escuchó en silencio, y luego lo despidió de su casa con una firmeza que sorprendió al viejo cura. Pero el daño estaba hecho. Una mañana, cuando Clara llevaba a los niños al mercado, un grupo de niños mayores los rodeó. Empezaron a gritarles: «¡Bastardos! ¡Hijos de nadie! Su mamá es una...». El resto se perdió cuando Clara los empujó y sacó a sus hijos de allí. Mateo lloró esa noche. No entendía por qué los otros niños eran crueles. Lucas tuvo pesadillas. Isabela, la más pequeña, dejó de recoger margaritas, y Clara sintió que su corazón se rompía de maneras que nunca creyó posibles. Alejandro descubrió lo que estaba pasando cuando encontró a Clara llorando en el huerto. Los niños dormían adentro. Ella estaba de rodillas en la tierra, con las manos cubiertas de lodo, sollozando con una desesperación que asustaba. Él se arrodilló a su lado, la abrazó sin pedir permiso, y por primera vez, Clara no resistió. Se dejó caer contra él, lloró en su pecho, empapó su camisa con lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, y entre sollozos le contó todo: las cartas, los rumores, los niños siendo atacados, la humillación pública constante. Alejandro apretó la mandíbula. Su rostro se endureció con una furia que nunca antes había sentido. Esa noche visitó a su prima. Camila lo recibió en su casa con una sonrisa triunfante. Sabía que había ganado. Había destruido la reputación de Clara.
había plantado suficientes dudas. Pronto, Alejandro se cansaría del escándalo y volvería a su mundo, pero lo que no esperaba era la mirada en los ojos de Alejandro. No era duda, no era vergüenza, era determinación absoluta. Alejandro habló. Su voz era baja, pero llena de una firmeza que heló la sangre de Camila. Le dijo que si volvía a acercarse a Clara o a los niños, si volvía a esparcir un solo rumor, si volvía a causar un solo segundo de dolor a su familia, él personalmente se encargaría de destruir cada aspecto de su vida social, que usaría cada contacto, cada favor que le debían, cada secreto que conocía, y la borraría completamente de los círculos de élite que tanto valoraba. Camila rió, una risa nerviosa. Trató de llamar su bluff, pero Alejandro no se movió, no parpadeó, no dudó, y Camila entendió que hablaba en serio. Su sonrisa se evaporó, el miedo asomó en sus ojos. Abrió la boca para responder, pero Alejandro ya se había ido. Oh, pero Camila no era de las que se rendían fácilmente. Si no podía destruir a Clara con rumores, lo haría de otra manera, y así preparó su golpe final. 2 semanas después, Clara recibió una citación oficial. El sobre llegó una mañana gris. Llevaba el sello del tribunal local. Las manos de Clara temblaron cuando lo abrió. Demanda de paternidad. Camila de la Vega, en representación de la familia, exigía que se realizara una prueba médica oficial para determinar si los 3 niños eran realmente hijos biológicos del conde Alejandro de la Vega. Argumentaba que Clara Mendoza era una oportunista conocida, que los niños probablemente eran de múltiples hombres, que todo era un fraude elaborado para acceder a la fortuna familiar. El juicio estaba programado para 3 semanas después. Clara leyó el documento 3 veces. Las palabras se mezclaban frente a sus ojos. Las piernas le temblaban. No era por ella, era por sus hijos, porque esto significaba que el mundo entero sabría, que sus nombres serían arrastrados públicamente, que cada detalle de su nacimiento, de su concepción, de su existencia, sería examinado, discutido, juzgado, que crecerían sabiendo que su legitimidad fue puesta en duda. Alejandro llegó corriendo cuando se enteró. Encontró a Clara sentada en el suelo, con el documento en las manos, las lágrimas cayendo silenciosas. Se arrodilló frente a ella. Intentó tomar sus manos. Ella las apartó. Alejandro insistió. Le dijo que no tenía que hacer esto, que él sabía la verdad, que podía rechazar la demanda, que encontrarían otra manera. Pero Clara levantó la cabeza, y la determinación en sus ojos lo sorprendió. Negó con la cabeza, lentamente, firmemente. No iba a huir, no iba a esconderse. Si Camila quería guerra, la tendría, porque Clara tenía algo que Camila nunca entendería, verdad absoluta. Esos niños eran de Alejandro, y el mundo entero lo sabría. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno de preparación. Alejandro contrató al mejor abogado que pudo encontrar, un hombre serio de mirada afilada que revisó cada documento, cada testimonio, cada evidencia. Clara tuvo que responder preguntas que la destrozaban, fechas exactas, detalles íntimos, nombres de testigos que pudieran confirmar que había estado sola todo ese tiempo. Los niños sentían la tensión, dejaron de jugar con tanta alegría. Mateo hacía preguntas que Clara no sabía cómo responder. Lucas se despertaba llorando por las noches. Isabela no se separaba de su madre ni un segundo. La noticia del juicio explotó por todo el pueblo. El tribunal local nunca había visto algo así. Un conde enfrentando a su propia familia, una empleada defendiendo la legitimidad de sus hijos, un escándalo que tenía todos los elementos de un drama público perfecto. El día del juicio, la sala estaba completamente llena. Clara entró por la puerta principal con la cabeza alta. Llevaba su mejor vestido, el único que no estaba remendado. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo, sin joyas, sin maquillaje, solo dignidad pura. Los niños se quedaron con una vecina de confianza. Clara no quería que estuvieran allí, no quería que vieran esto. Alejandro entró minutos después. Vestía su traje más formal, pero no llevaba el anillo familiar, no llevaba ningún símbolo de su título, solo su presencia. Caminó directo hacia Clara, se sentó a su lado y tomó su mano. Esta vez, ella no la apartó. Camila estaba al otro lado de la sala, rodeada de abogados caros,
con una sonrisa de victoria anticipada. El juez entró, un hombre mayor de expresión severa, llamó al orden con un golpe de martillo, y el juicio comenzó. Los abogados de Camila atacaron primero. Presentaron evidencias de que Clara había trabajado en múltiples casas, que tenía oportunidad de estar con otros hombres, que la concepción de trillizos era estadísticamente rara y conveniente. Llamaron testigos falsos, hombres que juraban haber visto a Clara en lugares donde nunca había estado, mujeres que decían haberla visto coqueteando con trabajadores del pueblo. Todo era mentira, pero presentado con tanta convicción que las dudas empezaron a sembrarse en la sala. Clara escuchaba todo en silencio. Cada acusación era una puñalada, pero no se movió, no lloró, no dio señales de debilidad. Alejandro, a su lado, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que le dolían los dientes. Cuando le tocó el turno a la defensa, el abogado de Clara se levantó calmadamente. Presentó registros médicos de la partera que había atendido el parto, testimonios de la tía de Clara, confirmando que había estado con ella durante todo el embarazo, declaraciones de vecinos que la habían visto trabajar incansablemente, siempre sola, sin tiempo siquiera para dormir. Y luego, el momento crucial. El abogado pidió que se realizara la prueba de paternidad, inmediatamente, en el tribunal. El juez ordenó un receso, se trajeron médicos, se tomaron muestras de Alejandro y de los 3 niños. Los resultados estarían listos en 2 días. Esos 2 días fueron los más largos de la vida de Clara. Aunque sabía la verdad, el miedo la carcomía. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si los resultados se perdían? ¿Y si Camila sobornaba a alguien? Alejandro nunca se separó de ella. Durmió en el piso de su pequeña casa. Jugó con los niños durante el día. La abrazó durante las noches cuando las pesadillas la despertaban. Y esperaron. El día del veredicto, el tribunal estaba aún más lleno que antes. Clara y Alejandro entraron juntos. Esta vez, los 3 niños iban con ellos. Clara había decidido que debían estar presentes, que era su historia también. Mateo, Lucas e Isabela se sentaron en silencio, confundidos por toda la gente mirándolos, pero tranquilos porque mamá y papá estaban allí. El juez entró. El silencio fue absoluto. Abrió un sobre sellado con el sello del laboratorio médico. Leyó en silencio durante 1 minuto que pareció eterno, y entonces habló. Los resultados de las pruebas de paternidad eran concluyentes. Con un 99.9% de certeza, los 3 menores, Mateo, Lucas e Isabela Mendoza, eran hijos biológicos del conde Alejandro de la Vega. El tribunal estalló. Murmullos, exclamaciones, movimiento. Camila se levantó de su asiento, el rostro descompuesto. Intentó gritar algo. Su abogado la detuvo, pero la furia y la humillación en su rostro eran evidentes. Clara cerró los ojos. Las lágrimas cayeron libres, no de tristeza, de alivio, de vindicación, de justicia finalmente cumplida. Alejandro la abrazó. Los niños, sin entender completamente, se unieron al abrazo. Mateo preguntaba qué pasaba. Lucas sonreía porque mamá sonreía. Isabela abrazaba a su padre con toda su fuerza pequeña. Y en ese momento, frente a todo el pueblo, frente a toda la élite que los había juzgado, frente a Camila que había intentado destruirlos, la familia permaneció unida. El juez golpeó el martillo, declaró cerrado el caso. Los niños eran oficialmente reconocidos. Tenían padre, tenían apellido, tenían legitimidad ante la ley y ante Dios, y nadie, nunca más, podría quitarles eso. Camila de la Vega salió del tribunal con la cabeza gacha. Por primera vez en su vida había perdido, completamente, públicamente, humillantemente. Su plan había fallado. Peor aún, había quedado expuesta. Todos sabían ahora que había intentado destruir a una familia inocente, que había mentido, que había sobornado testigos, que había actuado no por justicia, sino por celos y ambición. Las puertas de la alta sociedad empezaron a cerrarse inmediatamente. Las invitaciones dejaron de llegar. Los salones que antes la recibían, ahora la evitaban. Las mujeres que antes la adulaban, ahora susurraban a sus espaldas. Pero Camila no aceptaba la derrota. En su mente retorcida esto era culpa de Clara. Si esa mujer no existiera, Alejandro sería suyo, la fortuna sería suya, todo sería como debía ser, y si el tribunal no destruía a Clara, ella lo haría de otra manera.
Una noche de diciembre, oscura y fría, Camila ejecutó su último y desesperado plan. Contrató a 3 hombres del pueblo, tipos rudos, sin moral, dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero. Les dio instrucciones específicas: no matar, no violar, solo asustar, atacar a Clara cuando estuviera sola, golpearla lo suficiente para que entendiera el mensaje, para que supiera que no era bienvenida, para que huyera por miedo. Los hombres esperaron pacientemente, y cuando Clara salió sola una tarde hacia el mercado, los niños se habían quedado con Alejandro, la siguieron. La emboscaron en un callejón oscuro entre 2 edificios. Clara los vio, 3 hombres bloqueándole el paso, capuchas ocultando sus rostros. El miedo la golpeó, pero no gritó, no corrió, se quedó firme. Sus manos temblaban, pero su mirada era dura. El primer hombre se acercó, levantó el puño, y entonces apareció Alejandro. Había seguido a Clara. Algo en su instinto le decía que no debía dejarla sola, y ese instinto le salvó la vida. Se interpuso entre Clara y el atacante. Recibió el golpe en lugar de ella. Cayó al suelo. Se levantó sangrando y peleó. Alejandro no era un luchador. Nunca había estado en una pelea real, pero peleó con la desesperación de un hombre protegiendo a su familia. Golpeó al primero, derribó al segundo. El tercero sacó un cuchillo. Clara gritó. Alejandro esquivó por centímetros. El sonido atrajo a vecinos. Salieron con antorchas y palos. Los atacantes huyeron. Alejandro se desplomó, la cara ensangrentada, las costillas probablemente rotas, pero vivo. Clara se arrodilló a su lado, lo abrazó, lloró su nombre. Lo sostuvo mientras la sangre manchaba su vestido, y por primera vez le dijo algo que nunca había dicho. Lo besó en la frente, en las mejillas, en los labios, como si sus besos pudieran sanarlo. Los vecinos los ayudaron a llegar a casa. El médico fue llamado. Alejandro tenía costillas fracturadas, cortes profundos, pero nada mortal. Clara no se separó de él ni un segundo. Y esa noche, mientras los niños dormían y Alejandro descansaba, ella se quedó despierta, observándolo, acariciando su cabello, agradeciendo a todos los santos que conocía que siguiera vivo, porque en ese callejón, cuando lo vio interponer su cuerpo entre ella y el peligro, algo en Clara se rompió definitivamente. El último muro cayó. Ya no había dudas, ya no había miedo, ya no había pasado que perdonar. Solo había amor, amor absoluto, incondicional, permanente. Pero Camila aún no había terminado. Cuando sus hombres fallaron, intentó algo más oscuro. Una semana después, Isabela desapareció. Clara había ido al mercado con Mateo y Lucas. Isabela se había quedado jugando en el jardín de la casa, visible desde la ventana. Clara la había visto hacía 5 minutos. Cuando regresó, la niña había desaparecido. Clara gritó su nombre. Corrió por todo el jardín. Mateo y Lucas comenzaron a buscar, asustados. Alejandro, que estaba dentro recuperándose, salió cojeando. Buscaron durante horas. El pueblo entero se unió a la búsqueda. Linternas, antorchas, voces gritando el nombre de Isabela en la oscuridad. Nada. Clara estaba al borde del colapso. Alejandro sostenía a Mateo y Lucas, que lloraban por su hermana. Y entonces, al atardecer, alguien la encontró. Estaba en el viejo molino abandonado en las afueras del pueblo, encerrada en una habitación oscura, asustada pero ilesa. Y con ella, intentando huir cuando la encontraron, estaba una mujer encapuchada. Los hombres la atraparon, le quitaron la capucha. Era Camila. El escándalo fue absoluto. La llevaron al tribunal inmediatamente. Esta vez no había abogados caros que la salvaran. La evidencia era clara. Había raptado a una niña. Había intentado usar a Isabela como moneda de cambio para forzar a Alejandro a alejarse de Clara. El juez, furioso, dictó sentencia inmediata. Camila de la Vega fue desterrada, prohibida de regresar al pueblo. Su herencia, confiscada. Su nombre, borrado de los registros familiares. Salió escoltada del tribunal. El rostro descompuesto, las manos esposadas, la ropa elegante ahora sucia y rota, pasó junto a Clara en el pasillo. Se detuvieron, se miraron. En los ojos de Camila había odio, pero también derrota, humillación y algo peor, el conocimiento de que había perdido todo por su propia mano. Clara no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada había algo que Camila nunca entendería: piedad.
Y entonces, Clara siguió caminando, hacia Alejandro, hacia sus 3 hijos, reunidos de nuevo, hacia su familia, dejando a Camila atrás, sola, derrotada, irrelevante, como siempre debió ser. Los meses después del juicio fueron de sanación lenta. Isabela tuvo pesadillas durante semanas, se despertaba gritando, buscando a su madre. Clara dormía con los 3 niños todas las noches, abrazándolos, protegiéndolos de los monstruos que habían descubierto que el mundo tenía. Alejandro sanó físicamente, las costillas se curaron, los cortes se cerraron, pero algo en él había cambiado permanentemente. Ya no era el hombre que había regresado meses atrás, ya no quedaba nada del conde distante y orgulloso. Había sido golpeado, humillado, juzgado públicamente y había sobrevivido. Pero más importante, había elegido, una y otra vez. Había elegido a Clara, a los niños, a esta familia que nunca planeó pero que ahora era su razón de existir. Y esa elección tuvo consecuencias. Su familia cumplió la amenaza. Una carta oficial llegó 2 meses después del juicio. El sello de la familia de la Vega. El contenido era breve y brutal. Alejandro de la Vega era oficialmente desheredado, expulsado de la familia, despojado de su título, sin acceso a la fortuna familiar, sin propiedades, sin nombre. Era, efectivamente, nadie. Alejandro leyó la carta en silencio, la dobló cuidadosamente y la guardó sin emoción visible. Clara lo observaba desde la puerta, esperando su reacción, esperando ver arrepentimiento, duda, dolor. No vio nada de eso, solo vio paz. Alejandro levantó la vista, la miró y sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Había perdido todo y no le importaba, porque había ganado algo infinitamente más valioso. La vida sin dinero fue dura. Alejandro consiguió trabajo en una fábrica textil del pueblo, turnos largos de 12 horas, trabajo manual que destrozaba las manos, salario miserable que apenas alcanzaba para comida. Llegaba a casa cada noche con el cuerpo adolorido, la espalda rota, las manos llenas de callos y cortes, ropa manchada de sudor y tinta, pero llegaba, cada noche, sin falta, y Clara lo esperaba, con la cena lista, con los niños limpios, con un beso en la frente que decía más que 1000 palabras. Cenaban juntos en la mesa pequeña. Mateo contaba historias inventadas. Lucas mostraba sus nuevos dibujos. Isabela insistía en que papá probara las flores que había recogido. No eran comestibles, pero Alejandro fingía disfrutarlas. Después de cenar, Alejandro jugaba con ellos hasta que caían rendidos. Los cargaba a la cama, los arropaba, les cantaba canciones que había aprendido de Clara, y entonces, solo entonces, se sentaba con Clara. A veces hablaban, a veces simplemente se sentaban en silencio, sus manos entrelazadas. No tenían dinero, no tenían lujos, no tenían nada de lo que Alejandro había conocido toda su vida, pero tenían esto, y era suficiente, era más que suficiente, era todo. De Clara también trabajó. Abrió un pequeño taller de costura en su casa. Las mujeres del pueblo, que antes la habían juzgado, ahora venían a pedir sus servicios, porque Clara era buena, muy buena, podía reparar cualquier cosa, crear vestidos hermosos con retazos, transformar ropa vieja en nueva, y además había algo en su historia que las mujeres admiraban en secreto, la forma en que había resistido, la forma en que había luchado, la forma en que había ganado. El taller creció lentamente, no era mucho, pero ayudaba. Entre el salario de Alejandro y los ingresos de Clara, podían sobrevivir, ajustado, difícil, pero juntos. Los niños crecieron en ese ambiente de trabajo duro y amor constante. Mateo desarrolló una curiosidad insaciable. Preguntaba todo, leía todo lo que caía en sus manos. Alejandro le traía libros usados del pueblo. Clara le enseñaba a coser, y el niño absorbía todo. Lucas, más tímido, encontró su expresión en el arte. Dibujaba constantemente. Alejandro le conseguía carbón y papel cada vez que podía, y las paredes de la pequeña casa se llenaron de dibujos. Isabela, la más pequeña pero la más feroz, se convirtió en la protectora de sus hermanos. Si alguien se metía con Mateo o Lucas en el pueblo, ella aparecía, pequeña, decidida, implacable. Clara veía en ella su propia fuerza.
Alejandro veía en ella el futuro. Araquinusímara. Un año después del desheredamiento, algo inesperado sucedió. Un comerciante extranjero visitó el pueblo. Había escuchado rumores de la historia, del conde que había renunciado a todo por amor, de la familia que se había construido sobre cenizas. Le fascinó. Buscó a Alejandro. Lo encontró saliendo de la fábrica, exhausto y sucio, y le hizo una oferta. Necesitaba a alguien que administrara su negocio de exportación en la región, alguien inteligente, alguien honesto, alguien que entendiera tanto el mundo de la élite como el de los trabajadores. Alejandro escuchó, dudó, miró al comerciante con desconfianza aprendida. El comerciante sonrió. Le dijo que no era caridad, era negocio, y que si aceptaba, empezaría desde abajo, probándose. Alejandro aceptó. Los primeros meses fueron duros. Trabajaba más horas que antes. Aprendía sistemas comerciales que nunca había necesitado conocer. Trataba con gente difícil. Resolvía problemas imposibles. Pero lo hizo. Y lo hizo bien. El negocio creció. El comerciante quedó impresionado. Le dio más responsabilidad, mejor salario. No era una fortuna, ni cerca, pero era estabilidad. Era futuro. Era la posibilidad de darle a sus hijos algo más que supervivencia. Clara observaba el cambio en Alejandro. Ya no era el aristócrata jugando a ser pobre. Era un hombre que había reconstruido su vida desde cero, con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Y lo amaba más por eso que por cualquier título que alguna vez tuvo. 3 años después de su regreso, en una tarde de primavera, Alejandro hizo algo que había estado planeando durante meses. Llevó a Clara al mismo jardín donde todo había comenzado, donde él la había visto por primera vez con los niños, donde había descubierto que era padre. Los 3 pequeños, ya no tan pequeños, corrían adelante, persiguiendo mariposas. Mateo tenía 5 años ahora, Lucas también, Isabella 4. Clara caminaba junto a Alejandro, sus manos entrelazadas, cómodos en el silencio que solo las parejas que se conocen de verdad pueden compartir. Se sentaron en el banco de piedra, el mismo donde Alejandro había esperado tantas veces, el mismo donde Clara había traído ungüento para sus manos heridas, el mismo donde habían comenzado a reconstruir lo que el pasado había roto. Alejandro sacó algo de su bolsillo, un anillo, simple, de plata, sin joyas, sin adornos, pero con un grabado: por ti, por ellos, por siempre. Lo había hecho él mismo, había aprendido del joyero del pueblo, había trabajado en él durante meses. Cada noche después del trabajo, puliendo, grabando, corrigiendo. No era perfecto, tenía imperfecciones, marcas de un trabajo amateur, pero era suyo, completamente suyo. Se lo ofreció a Clara. Ella lo miró, luego miró el anillo, luego lo miró de nuevo. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Alejandro no habló, no hacía falta. Todo lo que necesitaba decir estaba en ese anillo, en los 3 años de presencia constante, en las noches trabajando hasta el agotamiento, en los abrazos después de las pesadillas, en las promesas cumplidas silenciosamente. Clara extendió su mano, temblando. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, y entonces se besaron. No fue como aquel primer beso en la noche de tormenta. Ese había sido desesperado, perdido, lleno de dolor, que buscaba consuelo. Este era diferente. Era promesa, era certeza. Era el beso de 2 personas que habían atravesado el infierno juntas y habían decidido construir el cielo con sus propias manos. Los niños, al verlos, corrieron hacia ellos, los rodearon, preguntaban qué pasaba, por qué mamá lloraba, por qué papá sonreía así. Alejandro los levantó, los 3 al mismo tiempo. Eran pesados ahora, pero él era más fuerte que antes. Los abrazó, y Clara los abrazó a todos. Y en ese jardín, bajo el mismo sol que había presenciado el abandono y el regreso, el dolor y la sanación, se convirtieron oficialmente en lo que siempre debieron ser: una familia. La boda fue semanas después. No fue en la gran iglesia del pueblo. El sacerdote que había juzgado a Clara había sido reemplazado por uno más joven, más compasivo. Pero Clara no quería la iglesia grande. Quería algo más pequeño, más íntimo. Se casaron en el jardín de su casa, bajo un arco improvisado hecho de ramas y las famosas margaritas de Isabella.
No había invitados de élite, no había vestidos caros, no había banquete elaborado. Estaban los vecinos que los habían apoyado, los trabajadores de la fábrica que se habían vuelto amigos de Alejandro, las mujeres que venían al taller de costura de Clara, el comerciante extranjero que había apostado por Alejandro, y los niños, Mateo, Lucas e Isabela, vestidos con ropa nueva que Clara había cosido durante noches. Sonriendo, corriendo, llenando el jardín de risas. Clara llevaba un vestido simple, blanco, sin adornos, pero con una belleza que no necesitaba joyas ni sedas. Alejandro llevaba su único traje, remendado en algunos lugares, pero limpio, planchado con cuidado. El cura joven leyó los votos. Cuando preguntó si Alejandro aceptaba a Clara como esposa, él no solo asintió, tomó sus manos, la miró directo a los ojos y articuló claramente, para que todos vieran: sí, hoy, mañana y todos los días que me queden. Cuando le tocó a Clara, ella también habló, su voz firme, clara, llena de una certeza que había tardado años en construir. Lo acepto, no por lo que fue, sino por lo que es ahora, por lo que hemos construido, por lo que seremos. Se besaron bajo el arco de margaritas. Los niños gritaron de alegría. Los vecinos aplaudieron. Alguien tocó música. Y durante horas celebraron, no con champaña y orquestas, sino con vino casero y guitarras desafinadas, con comida simple y abundante, con bailes torpes y risas genuinas. Y cuando el sol empezó a caer, Alejandro y Clara se sentaron en los escalones de su casa, observando a los niños jugar con los otros niños del pueblo, observando a los vecinos despedirse con abrazos sinceros. Alejandro tomó la mano de Clara. El anillo de plata brillaba suavemente. Clara recostó su cabeza en su hombro, y en ese momento, sin palabras, ambos supieron: habían ganado, no contra Camila, no contra la familia de la Vega, no contra el pueblo, habían ganado contra el pasado, contra el dolor, contra la desesperanza. Habían ganado el derecho a este momento, a esta paz, a este amor, y eso valía más que cualquier título, cualquier fortuna, cualquier apellido aristocrático. Esto era real, era suyo, era eterno. 15 años después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de una casa más grande, no una mansión, pero cómoda, construida con los años de trabajo honesto, con jardines cultivados con amor, con paredes llenas de dibujos infantiles que nadie había tenido corazón para quitar. Clara se despertó primero, como siempre. Las canas habían comenzado a aparecer en su cabello. Las arrugas marcaban su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, fuertes, llenos de una paz que solo el sufrimiento superado puede dar. Se levantó silenciosamente para no despertar a Alejandro. Él dormía profundamente, el cabello ahora completamente gris, el rostro marcado por años de trabajo duro, pero relajado, tranquilo. Clara fue a la cocina, preparó café, y mientras esperaba, miró por la ventana. El jardín estaba lleno de margaritas. Isabela las había plantado años atrás, y ahora crecían salvajes, hermosas, incontrolables, como ella. Isabela tenía 19 años ahora. Había terminado su educación en el pueblo, y contra todo pronóstico, había ganado una beca para estudiar medicina en la ciudad. La carta de aceptación había llegado hace 2 meses, partiría en una semana. Mateo, también de 19, trabajaba con su padre en el negocio de exportación. Había demostrado un talento natural para los números y la negociación. El comerciante extranjero, ahora socio pleno de Alejandro, decía que el muchacho era más inteligente que ambos combinados. Lucas, por su parte, había encontrado su camino en el arte. Sus dibujos de niño se habían convertido en pinturas de adolescente, y ahora sus obras se vendían en galerías pequeñas de pueblos vecinos. No era rico, pero vivía de su arte, y eso era más de lo que la mayoría de los artistas podían decir. Clara sonrió al pensar en sus hijos. No habían sido perfectos. Isabela había pasado por años de pesadillas después del rapto. Lucas había luchado con la ansiedad que heredó de su madre. Mateo había tenido que enfrentar el estigma de ser el hijo del conde caído durante toda su infancia, pero habían sobrevivido. Más que eso, habían florecido, porque siempre, siempre habían tenido amor, constante, incondicional, presente. Alejandro bajó minutos después.
el cabello despeinado, todavía medio dormido. Abrazó a Clara por detrás, besó su cuello. Un ritual de décadas. Desayunaron juntos en silencio cómodo. Luego salieron al jardín. Alejandro todavía trabajaba. Ya no en la fábrica, gracias a Dios, pero el negocio requería su atención. Mateo ayudaba mucho, pero Alejandro no podía simplemente retirarse. No era su naturaleza, aunque ahora trabajaba porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Clara seguía cosiendo, pero ahora tenía ayudantes, chicas jóvenes del pueblo que ella entrenaba, a las que pagaba salarios justos, a las que trataba con el respeto que ella nunca había recibido cuando era empleada. Su taller se había convertido en el más respetado de la región. Vamos, Sotis, vamos. Esa tarde, los 3 hijos llegaron a casa. Era el cumpleaños de Alejandro. 60 años. Un número que hace 2 décadas le habría parecido imposible alcanzar con felicidad. Cenaron juntos. Comida simple pero abundante. Conversaron, rieron, discutieron, como todas las familias. Isabela habló de sus planes en la ciudad, de su sueño de ser médica, de ayudar a mujeres como su madre que no tenían acceso a cuidados adecuados. Mateo habló de expandir el negocio, de abrir rutas comerciales nuevas, de darle empleo a más gente del pueblo. Lucas no habló mucho, pero mostró su última pintura, una escena del jardín, Clara con 3 niños pequeños, y en el fondo, apenas visible, la sombra de un hombre observando. Era su origen, su historia, capturada en óleo y lienzo. Clara lloró cuando la vio. Después de la cena, los niños se fueron. Tenían sus propias vidas, sus propios caminos. Y Clara y Alejandro se quedaron solos otra vez. Se sentaron en el mismo banco de piedra, ahora viejo, desgastado, pero todavía sólido. El jardín estaba iluminado por luciérnagas. El aire olía a margaritas. Somewhere en la distancia, un perro ladraba. Clara tomó la mano de Alejandro, los dedos entrelazados por costumbre, y entonces hizo algo que no había hecho en años. Sacó un diario viejo, el mismo donde había escrito durante todos estos años. Páginas amarillentas, gastadas, llenas de palabras escritas en noches de dolor y días de alegría. Lo abrió en la última página, tomó una pluma y escribió: Hoy, Alejandro cumplió 60 años. Los niños vinieron. La casa se llenó de risas, y me di cuenta de algo que he sabido por años pero que nunca había escrito. No imaginé que el hombre que me rompió el corazón un día sería el padre que mis hijos merecían. Tampoco imaginé que sería el amor de mi vida. Pero la vida no se trata de lo que imaginamos. Se trata de lo que construimos. Y lo que construimos fue hermoso. Las cicatrices siguen ahí. Siempre estarán. Algunas noches aún me despierto con pesadillas. Algunas veces aún miro el anillo y recuerdo cuando no tenía nada. Pero esas cicatrices nos forjaron, nos hicieron más fuertes, nos enseñaron que el amor no es perfecto, que el perdón no borra el pasado, que la redención no es un momento, sino 1000 decisiones pequeñas tomadas cada día. Y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría 1000 veces. Pero esta vez no lo dejaría huir. Clara cerró el diario, lo guardó. Alejandro la observaba. Había visto lo que escribía, había leído sobre su hombro. Tomó su rostro entre las manos que habían aprendido a trabajar, que tenían callos permanentes, que temblaban ligeramente con la edad, y la besó. Un beso que contenía décadas, que contenía dolor superado y promesas cumplidas, que contenía 3 hijos criados juntos, que contenía noches de llanto y mañanas de esperanza, que contenía todo lo que habían sido y todo lo que serían. Y cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud, porque contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra todo lo que el mundo les había dicho, habían ganado. Años después, cuando Clara y Alejandro ya no estaban, los 3 hermanos se reunieron en el jardín de su infancia. La casa había sido vendida, una familia nueva viviría allí, con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias victorias. Pero antes de irse, Isabela plantó margaritas nuevas. Mateo reparó el banco de piedra. Lucas pintó una pequeña placa que colocaron junto a la entrada. Aquí vivió una familia que se construyó del dolor, que eligió el amor sobre el orgullo, que enseñó que el perdón es posible, que la redención es real, que las cicatrices no nos definen, pero nos forjan, que el final feliz no significa perfecto, sino ganado,
Y entonces se fueron, dejando atrás las margaritas que crecerían salvajes, dejando atrás el banco donde sus padres se habían encontrado una y otra vez, dejando atrás la historia de cómo el silencio fue vencido, no por palabras fáciles, sino por amor que eligió quedarse.